Para la mayoría de cristianos, católicos, ortodoxos y protestantes, incluyendo a luteranos, anglicanos, episcopalianos y presbiterianos, el pecado y la posibilidad del infierno ya existen antes de que nazca la persona. Todo empezó cuando Adán y Eva, el primer hombre y la primera mujer, cometieron un pecado en el jardín del Edén. Este es uno de los relatos más conocidos de la Biblia y se cuenta de forma maravillosa en el mosaico del techo del baptisterio de Florencia. La serpiente tentó a Eva. Instigados por ella, Adán y Eva comieron el fruto del árbol del conocimiento. Eso era lo único que Dios le había dicho a Adán que no hicieran. Entonces la Biblia dice: después de comer el fruto, Adán fue consciente de su desnudez. Dios no estaba contento. Adán y Eva fueron expulsados del paraíso. Adán conseguiría el sustento con el sudor de su frente, y Eva pariría con dolor y estaría sometida a su marido. Mientras que la Biblia no dice nada de que Adán y Eva fueran castigados por tener relaciones sexuales, es la suposición generalizada. Esta es la primera vez en la que el sexo, las mujeres y las serpientes reciben una mala reputación. De este modo, el arte se hace con la hoja de parra. Pero ¿por qué afecta a todos los cristianos el pecado original cometido por Adán y Eva? ¿Y cómo pueden expiar un pecado que no han cometido para despejar su camino hacia el cielo? La humanidad tiene una inclinación natural hacia el pecado. Y para ser bueno, uno debe librar una batalla constante contra una naturaleza esencialmente mala. Es una creencia central para muchos cristianos que Jesús murió en la cruz para hacer borrón y cuenta nueva, para expiar los pecados de la humanidad, incluido el pecado original de Adán y Eva. Murió para que los cristianos puedan ir al cielo para vivir eternamente. Pero los cristianos tienen distintas interpretaciones de cómo deberían ser absueltos los pecados y de quién debería ser condenado o salvado. ¿Qué dice la gente corriente cuando le preguntamos a dónde vamos al morir? Al cielo. O al infierno. Cuando te mueres estás muerto. Nos pudriremos. Probablemente al infierno. Al purgatorio, no soy perfecto. Tu espíritu seguirá vivo. Si confías en Cristo para nuestra salvación, irás al cielo. Con tantas opciones para el más allá cristiano, la respuesta no es tan sencilla. Dante, el hombre que inventó el infierno que conocemos, también describió el cielo y dos desvíos para el alma: el limbo y el purgatorio. Ninguno se menciona en la Biblia. Según la tradición católica, el purgatorio es donde las almas buenas, pero no perfectas, se purificaban para ir al cielo. Dante lo describe como una montaña que se alza hasta el cielo. ¿Qué ocurre con los que mueren en amistad con Dios, pero lejos de ser perfectos? La relación con Dios es correcta, pero aún cargan con todo tipo de pecados e imperfecciones. ¿Qué pasa con ellos? La tradición empieza a especular con el purgatorio, un tiempo para purgarse, para prepararse para la completa intimidad con Dios, que llamamos cielo. Dante, por ejemplo, lo ve como un tipo de gimnasio, un lugar en el que la gente se ejercita, donde se instruye a las almas preparándose para esta comunión plena con Dios. El concepto tradicional de purgatorio se convirtió en doctrina oficial de la Iglesia Católica en el Concilio de Florencia de 1439. El concilio declaró que las almas del purgatorio no podían ayudarse a sí mismas, tenían que confiar en que los vivos rezaran especialmente por ellas. El concilio también determinó que había otra forma de ayudarles: se podía hacer un sacrificio ante el altar. ¿Cuál era ese sacrificio? Era una forma encubierta de decir dinero. Para lograr que tu madre, padre, hijo o amigo saliera del purgatorio y fuera al cielo lo antes posible, podías dar dinero para que se dijeran misas. O podías comprar esto: una indulgencia. Estas garantizaban que la condena a tus seres queridos en el purgatorio se reduciría según lo que pagaras. El precio difería según el pecado cometido. Se hizo público que el dinero de una indulgencia se destinaría a una causa particular.
A principios del siglo XVI, la gran causa fue la reconstrucción de la Basílica de San Pedro. Pero obviamente también iba a parar a otros lados. Los papas estaban endeudados continuamente. Los del Renacimiento derrocharon en profusión. Así que mucho dinero fue a las arcas de los príncipes de la Iglesia. Pero por lucrativa que fuera la venta de indulgencias, ayudó a dividir a la Iglesia católica. A Lutero le horrorizaba la idea de poder comprar la salida del purgatorio para uno mismo o para un ser querido. Escribió 95 tesis que cuestionaban la validez de las indulgencias y clavó un ejemplar en la puerta de la iglesia del Palacio de Wittenberg. Esto hizo estallar un debate que dio lugar a un nuevo cristianismo reformado. Pero protestantes y católicos están de acuerdo en una cosa: la salvación o la condena eterna esperan el día del juicio final. Para desentrañar el juicio final he venido a Beaume, Francia, a desvelar los secretos de un cuadro del siglo XV. Por lo que he podido descubrir, hay diferentes opiniones sobre cuándo empieza el viaje hacia la salvación o la condena, y también sobre lo que ocurre durante el camino. El Hôtel Dieu era un lugar en ese camino. Un hospicio para los pobres y los moribundos, que alberga un retablo de Rogier van der Weyden, que ilustra lo que le espera a toda alma cristiana. En 1439, cuando el Concilio de Florencia hizo oficial el purgatorio, también declaró que en el momento de morir, Dios hace un juicio a cada alma, enviándola inmediatamente al purgatorio, al cielo o al infierno. Esto refleja la creencia católica de esa época y de la mayoría de los cristianos en la actualidad. Pero hay un problema. ¿Qué decir del juicio final? El inmenso retablo de Van der Weyden estaba aquí para que todos pudieran verlo. Colgando sobre el altar y descubierto solo los domingos a los pacientes en sus lechos, era un recordatorio saludable de la realidad de la muerte y de lo que venía después. Actualmente, por protección, el retablo está en una galería al otro lado del patio. Daniel Rousseau, profesor de Historia del Arte en la Universidad de Borgoña, me va a ayudar a desentrañar el juicio final. Desde el punto de vista de la composición central, eligió disponer un gran Cristo sentado sobre un arco iris. Cristo es el juez que con la espada de doble filo de la venganza, al final de los tiempos, separará lo bueno de lo malo. Es un Cristo cósmico. Él domina la creación y sus pies descansan en el orbe terráqueo, su creación. Viene a redimir, pero también a castigar. Inmediatamente debajo de Cristo está el arcángel Miguel sosteniendo la balanza. Ambos platillos están desequilibrados. El de la derecha está más bajo. Por tanto, el alma sentada en él será condenada. El alma condenada da la espalda a San Miguel y de alguna manera ya viste la máscara de la condena. En contraste, el alma de la izquierda es más ligera y por lo tanto se salvará. Y finalmente, en la parte de abajo, vemos unos cuerpos que están levantándose de sus tumbas. Se levantan
Porque antes del Concilio de Florencia de 1439, la doctrina oficial declaraba que el alma cristiana permanecía en pausa, esperando al fin de los días. Entonces, en el juicio final, Cristo levantaría a los muertos, reuniría los cuerpos y las almas, y decidiría quién sería condenado o salvado. A algunos ya les ha alcanzado el dolor que sufrirán en el infierno. Los demás están serenos al saber que estarán a salvo en el reino de los cielos. Es el momento más dramático, porque implica una ruptura, una separación. Por un lado está la salvación, y por otro, la condena. Mi viaje para desentrañar la vida eterna de los cristianos termina donde empezó el cristianismo, en las catacumbas de Roma. Durante los 2 primeros siglos después de Cristo, aquí es donde los cristianos enterraban a sus muertos. En sus tumbas grabaron "In pace", en paz. Era un epitafio sencillo para señalar el final de una vida difícil y a la vez la esperanza del descanso celestial. Es la esperanza que todos los cristianos siguen compartiendo. He descubierto que con todo lo que dice la Biblia sobre cómo deben vivir sus vidas los cristianos, apenas da detalle de lo que les ocurrirá después de morir. Durante siglos, escritores, artistas y teólogos han ido cubriendo los huecos para atemorizar o tranquilizar.